agrupación de Moncloa hemos decidido inaugurar una semana que para nosotros es fundamental, con una ponente de lujo que es Laura Berja. La lucha por la igualdad ha sido un camino largo, ha sido un camino difícil por el que antes que nosotras transitaron otras compañeras como Carlota Bustelo, como Pepa Pardo, como Ana María Pérez Tagle, Carmen Romero, Matilde Fernández, la misma Carmen Montón que tuvimos en la agrupación no hace tanto. Y Laura Berja forma parte de esas compañeras que han ido pasándose el testigo y que defienden la igualdad, que viene a ser lo mismo que defender la democracia, la justicia y la ciudadanía. Laura empezó como miembro del Consejo de la Juventud de Andalucía, ha sido concejala en Linares, forma parte de la ejecutiva del partido en Jaén, ha sido senadora, donde fue portavoz en la Comisión de Igualdad y, si no me equivoco, terminó la legislatura de portavoz adjunta. Y en la actualidad es diputada por Jaén en el Congreso, portavoz en la Comisión de Igualdad, donde está desarrollando. Ay, no te oímos. No te oímos, Fanny. Ahora, decía, se me ha cortado en el momento en el que estaba diciendo donde está desarrollando un magnífico trabajo. Repetimos. Lo repito, donde está desarrollando un magnífico trabajo. Así que muchísimas gracias, Laura, por haber aceptado nuestra invitación, por estar hoy con nosotros y con nosotras, y cuando tú quieras. Pues muchísimas gracias, Estefanía, por esa bonita y cariñosa presentación, que además está cargada de esa relación de afecto que nos sigue manteniendo unidas, ¿verdad, compañeras? Yo quiero daros las gracias a toda la agrupación por la invitación que me hacéis a compartir esta tarde con vosotras y con vosotros, pero especialmente también a Estefanía, porque Estefanía y yo nos conocemos desde hace ya un tiempo, hemos compartido diversas experiencias, pero una que ha sido coincidente siempre ha sido nuestro interés por la política igualitaria y la política feminista. Desde que Estefanía pues lideró el proceso de renovación en la agrupación del PSOE de Moncloa, la verdad que os he seguido porque habéis sido muy dinámicas y muy dinámicos, siempre habéis tenido mucha actividad y yo quiero daros la enhorabuena por esa actividad que tenéis, pues como decía, tan dinámica, tan política, con encuentros entre la militancia y personas con responsabilidades institucionales u orgánicas, pues de mucho nivel, y yo la verdad que me siento casi un poco intimidada porque tenéis aquí un recorrido largo con muchos compañeros y compañeras que son para nosotras referentes. Y lo decías tú, ¿no? Estefanía Carmen Montón, por ejemplo, ¿no? Que fue portavoz de Igualdad también, nuestra secretaria de Igualdad. Habéis tenido a Zapatero, habéis tenido, si no me equivoco, a Viviana Ido también, a Leire Pajín. Por lo tanto, bueno, es de lujazo esta Casa del Pueblo, ahora virtual, pero esta Casa del Pueblo es una Casa del Pueblo de lujo. Por lo tanto, de verdad que enhorabuena, porque eso lleva mucho trabajo, compañeros y compañeras, mucho trabajo detrás, no solamente el ratito que compartimos, sino que organiza eso lleva mucho trabajo, y la verdad que es pues para mí un placer compartir esta tarde de inicio de semana del 25 de noviembre, que marca la agenda de todos y todas las socialistas, porque es una semana, ya 25 de noviembre ya no es un día, es más que un día, es una semana, es casi un mes completo, pues de actividades de concienciación y de formación en materia feminista para la prevención de la violencia contra las mujeres. Yo creo que las actividades que se hacen en torno al 25 de noviembre son actividades imprescindibles y yo creo que no pueden faltar en la Casa del Pueblo del PSOE de cualquier agrupación. Por lo tanto, además, enhorabuena por la idoneidad de hacer actividades en torno al 25 de noviembre y por hablar de la violencia contra las mujeres en las casas del pueblo, porque no puede faltar en la agenda de un socialista y una socialista este tipo de actividades. Bueno, yo voy a empezar mi intervención diciendo una cosa, y es que yo voy a hablar un rato, pero a mí lo que me interesa es que luego interactuemos, que compartamos
experiencias, preguntas, dudas y que nos retroalimentemos y crezcamos entre todos y entre todas, que para eso yo creo que también se hacen este tipo de encuentros, para que podamos crecer las unas y los otros en el intercambio, que al final es lo más interesante. Bueno, cuando me preguntó Estefanía hace ya un tiempo, porque tuvimos que cambiar la charla por agenda la otra vez, que cómo podíamos enfocar la charla, a mí me interesó mucho bueno, pues compartir con Estefanía una cuestión en la que estoy trabajando ahora, ¿no? Y es un poco que conozcáis de qué manera estamos trabajando desde el Grupo Parlamentario Socialista las cuestiones de agenda feminista. Para nosotras en el Grupo Parlamentario Socialista, y yo quiero poner en valor la red de compañeras feministas que hay en el Congreso, pues liderada por Adriana Lastra, que ya sabéis que pone también en la primera línea de su agenda propia política el feminismo y la lucha contra la violencia machista. Para nosotros es muy importante funcionar en red. Yo creo que las feministas tenemos recorrido en esto de tejer redes, porque sabemos que solas no vamos a ningún sitio, y además que es que tenemos que estar muy pendientes de muchos temas diferentes, pues para no caer en las trampas machistas que habitualmente nos encontramos en muchos sitios. Nosotros tenemos que ser además las pepitas grillos del resto de áreas para que no cometamos eso, pues algunos errores que nos hacen retroceder y que tenemos que estar muy pendientes. Por eso funcionar en red hace que el trabajo sea más efectivo, y yo soy muy partidaria, y en el Grupo Parlamentario Socialista, las feministas, las compañeras feministas que estamos trabajando, estamos poniéndolo en práctica, de trabajar en red para llegar juntas a más sitios y que intentemos, pues eso, evitar las trampas que se nos pueden incorporar o introducir en las distintas áreas de funcionamiento de las distintas comisiones, por ejemplo, parlamentarias en las que estamos trabajando. Y luego también quería establecer de alguna manera un paralelismo entre la agenda feminista y cómo la agenda parlamentaria institucional, al final en su conjunto institucional, aunque yo hable de cuestiones parlamentarias porque es donde estoy ahora mismo ejerciendo mi responsabilidad, pero al final institucional, cómo el paralelismo entre la agenda feminista y la agenda socialista, es decir, cómo estamos incorporando a la agenda socialista la agenda feminista o los temas de la agenda feminista. Yo creo que la relación entre el PSOE y la agenda feminista es una relación muy estrecha. Muy estrecha. Lo que yo voy a decir aquí lo conocéis de sobra, pero las leyes igualitarias tienen marca PSOE. Todas las leyes que se han impulsado en este país, ya sean estatales o autonómicas, que son igualitarias entre mujeres y hombres, y de igualdad de trato y no discriminación también, que estoy viendo aquí a Carmen y me alegro de verla también. Y también las leyes igualitarias de igualdad de trato y no discriminación siempre han sido agenda del Partido Socialista y han sido impulsadas, son marca PSOE. Por lo tanto, yo creo que es, como decía, imposible separar las reivindicaciones feministas de la agenda institucional del partido. Son los gobiernos socialistas los que han incorporado más mujeres a los equipos de gobierno. Fue el gobierno de Zapatero, y ya lo sabéis todas y todas, el primer gobierno paritario de la historia. El primer gobierno de Pedro Sánchez fue el gobierno con más mujeres del mundo en el Consejo de Ministros y Ministras. Fueron 11 mujeres de 17 ministras y ministras. Y bueno, y en este gobierno actual ya sabéis que la política feminista está incorporada de manera transversal a los 22 ministerios, y yo quiero poner como ejemplo de impulso por parte de este gobierno feminista un ejemplo de cómo se incorpora la perspectiva feminista a la totalidad del gobierno es a través de los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado son una herramienta para transformar la sociedad en un momento excepcional, como sabemos, y tienen un carácter feminista de principio a fin. Esa voluntad feminista del Gobierno de España, como decía, se evidencia en unos presupuestos que hacen que, por ejemplo, el segundo ministerio que más crezca sea el Ministerio de Igualdad. Se han incrementado las partidas del Ministerio de Igualdad en un 157% con respecto a los presupuestos de Montoro. Es el segundo ministerio, el Ministerio de Igualdad, que más crece. Por lo tanto, es voluntad de este gobierno darle un papel protagonista a las políticas
igualitaria en las políticas feministas. Y haciendo un recorrido de cómo el Partido Socialista y la agenda feminista son inseparables, que institucionalmente el PSOE siempre ha ido de la mano de los avances feministas, yo creo que es importante hacer alusión a una cuestión que ha guiado también el camino del PSOE en las instituciones y que es una evidencia de la teoría y del movimiento feminista. Y es que con los datos que tenemos de desigualdad y de violencia, estamos obligados y obligadas a hacer políticas igualitarias y feministas. Yo digo siempre que frente a la opinión machista, el conocimiento feminista. Frente a la opinión machista, porque son opiniones machistas sin fundamento ninguno, frente a eso, el conocimiento feminista. ¿Por qué el conocimiento feminista? Porque la teoría feminista es una teoría avalada por los datos y por el desarrollo teórico. Por lo tanto, estamos confrontando dos cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver. La opinión, que está basada en la desigualdad y en el odio, frente a una teoría política de 3 siglos, acompañada de un movimiento social como el movimiento feminista, que no hace más que depositar más y más conocimiento para que después podamos, incluso los partidos políticos, beneficiarnos de ese conocimiento pues para hacer una tarea legislativa más acertada, más certera y, por supuesto, transformadora, que es lo que nos mueve a los socialistas y a las socialistas y a los partidos políticos. Bueno, como os decía, frente a la opinión machista, el conocimiento feminista. Y vamos a hablar de datos. ¿Por qué tenemos que seguir impulsando de manera prioritaria políticas feministas en este país? Pues porque los datos hablan por sí solos. Tenemos 1.074 mujeres, han sido 1.074 mujeres asesinadas desde el año 2003, 41 en este año, en 2020. En 2019 fueron 43 niños y niñas los que quedaron huérfanos como consecuencia del asesinato de su madre. 1 de cada 2 mujeres, 1 de cada 2, más del 50%, el 53% para ser exactos, de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista en nuestro país. Más de la mitad de las mujeres de nuestro país ha sufrido algún tipo de violencia machista. Esto lo dice la macroencuesta que se presentó hace unos meses de violencia contra la mujer. Las mujeres en España denuncian una violación cada 5 horas. España es el país europeo con mayor demanda de sexo pagado y el tercero a nivel mundial. Según la ONU, casi el 40% de los varones españoles han pagado en alguna ocasión para mantener relaciones sexuales. El 40%. Estamos hablando que de 10 hombres, 4. España es uno de los principales destinos de tráfico de mujeres del mundo. Los niños empiezan a ver pornografía a los 8 años. La presencia de las mujeres en los materiales educativos es de un 7,5%. La brecha salarial en España, según la encuesta de estructura salarial en 2017, que es la última publicada, es de casi un 22%, 21,9%. Tenemos menores tasas de ocupación, mayores tasas de paro. Las mujeres suponemos casi el 75% de los contratos a tiempo parcial. La brecha en las pensiones es casi de un 34%. Las mujeres destinan 26,5 horas a la semana a los cuidados frente a las 14 que destinan los hombres. Con todos estos datos encima de la mesa, a ver quién se atreve a negar la desigualdad estructural que sufrimos las mujeres, la violencia que sufrimos las mujeres y la necesidad de impulsar políticas específicas contra la violencia de género y de promoción de una sociedad más igualitaria entre mujeres y hombres. Tenemos la obligación, los estados democráticos, de erradicar la violencia contra las mujeres y la desigualdad estructural entre mujeres y hombres. Tenemos la obligación. Las democracias son herramientas de promoción de la igualdad y se sonrojan a sí mismas como sistema cuando se evidencian datos de desigualdad y violencia tan brutales como los que yo acabo de decir. Por lo tanto, a todos aquellos que dicen que no existe, que la violencia no tiene género, que la desigualdad es un invento de las feministas, pues hay que hablarle con datos. Yo soy muy defensora, muy partidaria de
de evidenciar con datos y demostrar con datos para argumentar y para muchas veces convencer ante el populismo pues, de algunos sectores que lo que intentan es, al final, mantener su status quo de machistas, que es lo que hay detrás, más machismo. ¿Cuál es el reto del feminismo? El reto del feminismo es abolir el patriarcado. El patriarcado es el sistema de opresión estipulado, estructural, que afecta a todas las mujeres del mundo y que nos oprime, condenándonos a violencia, a discriminación y a todo tipo de desigualdades. Por lo tanto, el objetivo del feminismo es abolir el patriarcado. ¿Cuál es el objetivo de los partidos feministas y de los partidos como el Partido Socialista, partidos de izquierda? Asumir la agenda feminista para poder abolir ese sistema que nos oprime. ¿Y dónde estamos, compañeros y compañeras? Estamos en un contexto interesante. ¿Por qué? Porque en los últimos 5 años ha habido una emergencia de un movimiento feminista global que ha hecho que las feministas estemos más acompañadas que nunca. En las que lleváis muchos años en esto, sabéis que las manifestaciones del 8 de marzo o del 25 de noviembre hace unos años no eran tan multitudinarias, estábamos más bien solas, y vosotras, las que lleváis muchos más años en esto, las concentraciones, porque no eran manifestaciones, o los actos igualitarios contra la violencia de género eran muy minoritarios. Sin embargo, en los últimos años ha habido un incremento de la participación y del activismo feminista muy notorio. Aquí en España, además, un punto de inflexión de las movilizaciones feministas fue el Tren de la Libertad, en 2014, cuando nos movilizamos las feministas de este país y muchas compañeras progresistas para paralizar un retroceso brutal, que era lo que presentaba el ministro Gallardón con esa derogación de la ley del aborto. Y bueno, ya vimos la repercusión de aquello, ¿verdad? La repercusión fue una gran alegría para muchas de nosotras, para todas nosotras, las que no íbamos a permitir, y vosotras las que lleváis más tiempo además luchando, no ibais a permitir retrocesos en nuestros derechos. Y bueno, le costó un ministerio al ministro Gallardón aquello. Fuimos las mujeres las que hicimos visible ese hartazgo de que se volviese a jugar con nuestros derechos. Salimos a las calles y fue al final, tuvieron que retirar el proyecto de ley y Gallardón finalmente unos meses después tuvo que dimitir. Bueno, las calles de Madrid en aquel febrero de 2014, bueno, a todas yo creo que nos traen recuerdos entrañables, ¿verdad? De compañerismo, de activismo del que hemos visto a veces demasiado minoritario y que ahora estaba rodeado de muchas compañeras y compañeros. Por lo tanto, ese emerger del movimiento feminista en España, no del movimiento feminista en España, el movimiento feminista en España tiene muchas décadas de trayectoria, pero sí de ese acompañamiento más multitudinario, fue un punto de inflexión en ese tren de la libertad en 2014. Pero a partir de ahí ha sido cada vez ha ido a más, con más repercusiones las manifestaciones, con más repercusión cualquier actividad que proponía el movimiento feminista, con las reivindicaciones trasladándose de una manera con más impacto. Y en estos últimos 6 años hemos vivido momentos muy importantes. Yo creo que el hecho, la denuncia pública de La Manada fue otro hito importante cuando salió aquella sentencia injusta y las mujeres volvimos a la calle a denunciar que no estábamos dispuestas a asumir una justicia patriarcal que juzgaba la libertad de las mujeres y que no condonaba a los violadores y a los violentos. El activismo global, el ciberactivismo feminista, yo creo que también ha acompañado
esa ola y ese movimiento de activismo en todo el mundo. Y yo creo que el contexto actual es fruto de la suma de cómo en los distintos países se han ido movilizando y acompañando el movimiento feminista de cada vez más y más chicas jóvenes, pero también mayores, un acompañamiento intergeneracional muy, muy interesante. Y luego otra de los hitos que nos llevan al contexto actual y que suman todo esto, como Nuria Varela llama, la ruptura del silencio. Todo esto ha supuesto una enorme ruptura del silencio. El patriarcado y el machismo han utilizado siempre la condena de mantenernos silenciadas, de que no nos contemos incluso entre nosotras la vivencia, los testimonios de violencia que sufríamos y que eran violencia machista. Ha utilizado todo eso para mantener silenciadas a las mujeres durante mucho tiempo. Yo creo que en estos últimos años una de las cuestiones más importantes para el feminismo que han ocurrido es esa ruptura del silencio. Yo recuerdo algunas manifestaciones con ver las pancartas de Neruda, cállate tú, en las que interpelábamos a que habíamos roto el silencio y que nadie nos iba a mandar callar, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que la gran transformación que hemos vivido en el movimiento feminista en los últimos años tiene que ver con la gran ruptura del silencio de las mujeres, con ese Me Too, con ese Estoy contigo, hermana, con ese ejercicio de sororidad mundial, compartiendo testimonios similares que habíamos sufrido y que tenían en común, que eran formas de machismo y de violencia contra las mujeres. Y fruto de todo eso hemos tejido una red mundial muy resistente y que nos sitúa, incluso algunas autoras se atreven a decirlo, en lo que podría ser una cuarta ola del feminismo. Ya sabéis que el feminismo, su recorrido histórico se categoriza, se clasifica como en olas, en la primera ola, la segunda ola y la tercera ola, y hay autoras que se atrevan a decir que por la repercusión, por la forma de activismo, por lo multitudinario, pues estamos en una cuarta ola feminista. ¿Qué ocurre? Que el feminismo es un movimiento muy político y no puede convertirse en una moda, porque si se convierte en tendencia o en moda, nuestras reivindicaciones se despolitizan y nuestras reivindicaciones son muy políticas. Es importante que tengamos en cuenta esta cuestión. Y bueno, con este contexto actual nos surgen de diferentes retos que yo creo que tenemos que abordar y que nosotros estamos abordando el PSOE desde las instituciones y que creo que hay que poner en primera línea de la agenda política. ¿Y cuáles son esos retos? Yo lo he dividido como en 7, ¿vale? El primero es enfrentar la reacción machista que ha seguido a esta cuarta ola feminista. Detrás de una ola, detrás de un emerger de multitudinario, de reivindicaciones feministas, siempre hay una reacción machista muy virulenta, muy virulenta. Bueno, pues nosotros nos hemos encontrado ahora, después de esta posible cuarta ola feminista, una reacción muy machista por parte de distintos colectivos y de distintos movimientos ideológicos, por parte de la ultraderecha, pero también por parte de aquellos que no son ultraderecha, que son de derecha, que son neoliberales y que tampoco están muy contentos con el avance, las reivindicaciones feministas. Alicia Millares dice siempre que las olas dejan siempre un reflujo y que hay que enfrentar el reflujo porque el reflujo es esa reacción machista, ¿no? Uno de los retos que tenemos es enfrentar ese reflujo de la cuarta ola feminista. Todo el tema de la ideología de género que llevamos ya unos años escuchando es una estrategia de persecución de las feministas. La ideología de género, además, es una terminología que utilizaba el Vaticano para tratarnos casi que de lunáticas. Y yo digo siempre una cosa que le he escuchado a Carmen Calvo y que a mí me gusta, y es que si hay alguna ideología de género es el machismo. Esa es la ideología de género. El feminismo es una teoría política, es ideológica,
pero como ideología de género, si hay alguna que hace daño y que además conspira contra las mujeres, esa es el machismo. El discurso de la ultraderecha, el discurso machista de la ultraderecha es muy evidente. Es muy evidente, niega la violencia contra las mujeres, niega la violencia de género, dice que la violencia no tiene género, niega la desigualdad, cuestiona los testimonios de las mujeres víctimas de violencia de género, dicen que las mujeres se inventan la violencia, nos trata como manipuladoras, quieren derogar la ley de violencia de género, y nosotros tenemos que enfrentar ese discurso. Es importante que lo enfrentemos con datos, con argumentos, porque además llevamos mucho tiempo trabajando en esto, por lo tanto, tenemos que enfrentarlo con datos y con argumentos y con posicionamientos firmes. Pero también hay, como os decía, otro discurso, otra consecuencia de la reacción machista a la cuarta ola, que es un poco más sutil. Partido Popular y Ciudadanos se han dejado arrastrar por ese negacionismo de la violencia contra las mujeres de la ultraderecha, y nosotros hemos llegado a escuchar cómo en comunidades autónomas como la mía, la consideración de la violencia de género como recurso público desde la propia Junta de Andalucía desaparece para que aparezcan recursos como el recurso telefónico de atención a víctimas, que es un recurso telefónico para víctimas de violencia intrafamiliar. Esto es un retroceso muy potente, eso es un retroceso brutal. Esto entra dentro del juego de la violencia no tiene género, si se llama violencia intrafamiliar. Y el Partido Popular y Ciudadanos lo han comprado en la Junta de Andalucía y lo han comprado en distintas comunidades autónomas. Por lo tanto, los retrocesos y la reacción machista no viene solo de la mano de la ultraderecha, viene de la mano también de aquellas que le son cómplices en el discurso. Hay un estudio de una compañera además de Madrid, de la presidenta del Fórum Feminista, de Lidia Fernández, que hizo un trabajo de posgrado en el que comparaba los distintos programas electorales de los partidos políticos en las elecciones de 2015 en materia de igualdad, para ver cuáles eran las propuestas en materia de igualdad de cada uno de los partidos políticos. Y una de las conclusiones del trabajo de Lidia Fernández es muy interesante porque dice que Ciudadanos en 2015 lo que proponía era muy parecido a lo que propone hoy Vox, que desaparezca la violencia de género por violencia intrafamiliar, el cuestionamiento de la ley de violencia de género. Yo no sé si os acordáis, pero Toni Cantó sacaba tuits cada 2 por 3 diciendo lo de la denuncia falsa. Esta gente que se viste de moderno en realidad son neoliberales, y en realidad el neoliberalismo, que es la teoría del mercado, pues ya sabéis dónde sitúa a las mujeres. Por lo tanto, que los avances feministas provoquen este tipo de reacciones, pues es lo que nos estamos encontrando. Así que tenemos que confrontar los discursos de la ultraderecha, pero también tenemos que confrontar los discursos que se han dejado arrastrar por parte de la ultraderecha, pero que tienen también cierto sustrato ideológico en las corrientes de derecha y en los partidos políticos de derecha como el Partido Popular y como Ciudadanos. Y bueno, el PIN parental es otro de los ejemplos de cómo se ha radicalizado también la posición del Partido Popular y Ciudadanos en este sentido. Un reto, enfrentar el discurso, la reacción machista, fruto de los avances feministas de la cuarta ola. Segundo reto, prioritario. Esto no está ordenado por orden de prioridad, sino solamente una enumeración. La violencia contra las mujeres. Compañeros y compañeras, nos están asesinando. Los datos que he compartido hace un momento son muy preocupantes. La forma en la que se manifiesta la violencia machista es violencia machista, pero se manifiesta de distintas formas, y la forma en la que se manifiesta la violencia machista va cambiando, pero genera consecuencias tan brutales como la que conocíamos, como la conocida hasta ahora. Y desde las instituciones y como PSOE no tenemos más que impulsar políticas públicas que protejan a las mujeres y políticas públicas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. La prevención de la violencia pasa por la promoción y la educación en igualdad
entre niñas y niños, entre mujeres y hombres. Necesitamos, por un lado, políticas públicas que protejan a las mujeres y para eso es importante detectar los casos de violencia incluso antes de la interposición de la denuncia. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los datos de denuncia son muy bajos. Por lo tanto, necesitamos mejorar el sistema de protección a las víctimas y de detección a las víctimas. En esto hace un ejercicio importante el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, porque una de las cuestiones que recoge es que se pueda acreditar la condición de víctima de violencia de género para el acceso de las víctimas a los recursos sin necesidad de la interposición de la denuncia. Tenemos que ensanchar las puertas de entrada de las víctimas al sistema, porque la denuncia es una puerta muy pequeña, muy pequeña, y no todas las víctimas la identifican como fiable. Por lo tanto, tenemos que seguir fomentando políticas públicas que hagan que podamos detectar a las víctimas de violencia de género y que podamos ensanchar la forma en la que las víctimas entran dentro del sistema. Y el Pacto de Estado es una muy buena herramienta para ello que hace falta implementar. Otra de las políticas imprescindibles es seguir especializando los juzgados y especializando al personal que trabaja en justicia en materia de violencia de género. Cuando estuvimos trabajando en el Pacto de Estado, una de las cuestiones que más consenso generaba era que donde estaba la mayor problemática en la intervención de la violencia de género era en los juzgados. La falta de especialización, la falta de acompañamiento, no son las que se encontraban las víctimas en todo el proceso y en todo el itinerario. Y esa es una situación que nosotros hemos intentado revertir, pero que aún es muy problemática. Por lo tanto, para nosotros es muy importante, y eso lo llevamos en agenda parlamentaria y lo trabajábamos dentro de la agenda parlamentaria, seguir impulsando políticas que mejoren la intervención y la atención de las mujeres en todo lo que es el itinerario jurídico. Y luego, protección de las víctimas, atención de las víctimas, reparación a ellas, a sus hijos, a sus hijas, concienciación, sensibilización. Uno de los datos que tenemos de la macroencuesta es que casi un 70%, 70 o 71% creo que era, de las mujeres le cuenta a alguien, de las mujeres víctimas le cuenta a alguien que ha sido víctima de violencia de género, a alguien, ya sea alguien de su entorno, al médico de cabecera o a la médica de cabecera, a un vecino, una vecina, a una amiga, se lo cuenta a alguien. Sin embargo, el índice de denuncias por parte del entorno es bajísimo, bajísimo. Tenemos que hacer un esfuerzo por comprometer a las sociedades y a los entornos de las víctimas a la necesidad de denunciar. Cuando una víctima traslada un episodio de violencia a alguien de su entorno, está pidiendo ayuda. Que no ponga una denuncia no significa que no esté pidiendo a gritos que necesita protección. Y para eso es importante que hagamos una buena labor de concienciación sobre la importancia que tiene poner en conocimiento de las autoridades cuando tengamos indicios de un caso de violencia en nuestro entorno. Herramientas con las que contamos para luchar contra la violencia de género. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ya se veía además que el Pacto de Estado que se firmó, o se aprobó, perdón, en 2017, una herramienta política que hemos impulsado los socialistas y las socialistas, que en 2014 fue la primera vez que se pidió, que lo pidió Elena Valenciano en una carta además a la ministra Ana Mato, entonces, pidiéndole que por favor se impulsara un Pacto de Estado, y que aprobamos, como decía, en el año 2017 con un acuerdo casi unánime. El Pacto de Estado mandata a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a poner en marcha una serie de medidas que vayan en la línea de erradicar la violencia machista. Tiene un compromiso presupuestario importante, son 200 millones anuales, y en nuestro programa electoral nosotros llevábamos incrementar la dotación que se destina a los ayuntamientos en más dinero porque nos habíamos dado cuenta que se quedaba corto.
Son 120 millones de euros para ayuntamientos y entidades locales, 20 para entidades locales y 100 para ayuntamientos, y entendimos que 20 millones era poco para los ayuntamientos y llevamos en el programa incrementar en 20 millones más. Estos presupuestos del Estado no lo contemplaban en principio, pero desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos metido una enmienda para que se incorporen los 20 millones de euros comprometidos en estos presupuestos porque entendemos que es fundamental. Así que desde el Grupo Parlamentario Socialista, en una enmienda con Unidas Podemos, hemos enmendado estos presupuestos para que se incorporen esos 20 millones que entendíamos que era fundamental para que los ayuntamientos se dotasen de más recursos y de más herramientas para atender a las víctimas, para hacer actividades de promoción de la igualdad y de prevención de la violencia. La ley de violencia es una buena herramienta que tiene que desarrollarse en su integridad. La ley 1/2004 de protección integral de prevención de violencia contra... ¡Ay! Mira, me he quedado. Protección integral contra la violencia de género, gracias, que me he trabado. Es una ley muy potente, fue una ley reconocida internacionalmente, es una ley que tiene una capacidad de despliegue enorme. ¿Qué ocurre? Que hay que desplegarla, que no se ha desarrollado en su integridad y hay que seguir desarrollando una ley que es una ley muy, muy potente. Pero tenemos también retos pendientes. Y como retos pendientes tenemos seguir implementando el convenio de Estambul en España y otro tipo de violencias contra las mujeres que no están bien reguladas en nuestro ordenamiento jurídico y para eso hay que seguir avanzando. Una de las leyes que ya sabéis que está en su Laura, itinerario. perdona Dime. que te interrumpa. Sí. Nos estamos yendo de tiempo. Vale, pues ya avanzo. Perdona. Vale, nada, avanzo. Hay que seguir desarrollando legislativamente en España la cobertura de las distintas formas de violencia contra las mujeres y una de las leyes que tenemos en el horizonte y que tenemos que promover su aprobación es la ley de trata y abolición de la prostitución, que es una ley que llevamos en el programa electoral del PSOE y que las feministas del PSOE nos vamos a empeñar mucho en que podamos llevarla a cabo. Voy a hacer un súper rápido de retos, porque me he enrollado muchísimo y no me va a dar tiempo. Hemos dicho confrontar el discurso reaccionario, machista contra los avances feministas, la lucha contra la violencia contra las mujeres, reto, igualdad laboral y corresponsabilidad de los cuidados. Hemos visto en pandemia la cantidad de trampas que hay asociadas al cuidado. Las mujeres en pandemia estábamos trabajando, cuidando, estábamos responsabilizándonos de las tareas domésticas, todas las jornadas en una misma jornada. El teletrabajo hemos visto que era una trampa, o se trabaja o se cuida, pero teletrabajar a la vez que se cuida es imposible. Hemos visto además que si el teletrabajo se utiliza como única forma única posibilidad que se da a las mujeres y a los hombres, pero como al final lo cogen más las mujeres, es una trampa porque al final también salimos del espacio presencial y por lo tanto las posibilidades de promoción en el ámbito laboral son menores y es una trampa y como esas tenemos muchas trampas y tenemos que seguir avanzando sobre todo en incorporar la perspectiva feminista a toda la regulación laboral. La regulación laboral no tiene perspectiva de género y hay que incorporar la perspectiva feminista a toda la regulación laboral. Cuarto reto, mercantilización de los cuerpos de las mujeres, abolición de la prostitución y no a los vientres de alquiler. Tenemos que seguir trabajando en medidas abolicionistas. Hace, yo creo que un mes y pico, la ministra de Igualdad anunció la incorporación en el Código Penal de la tercería locativa. Yo creo que esa es una medida que nosotros llevamos en programa electoral. Yo creo que es una medida muy acertada para seguir avanzando hacia un Estado abolicionista y es una de las reivindicaciones que dentro del grupo parlamentario hemos estado trabajando y que nos agrada y mucho que el Ministerio de Igualdad la haya
impulsado porque desde el Grupo Parlamentario Socialista llevábamos tiempo trabajando en ello. Derechos sexuales y reproductivos, como reto también hay que seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos humanos, como todos sabéis. Tenemos que acabar con situaciones como la de la persecución a muchas mujeres que sufren pues eso, asaltos casi en las clínicas abortivas cuando van a abortar. No se puede consentir este tipo de situaciones. Estamos trabajando para ver de qué manera podemos acabar con este tipo de situaciones tan injustas, pero también hay que trabajar una educación sexual igualitaria y para eso es imprescindible acabar con la pornografía como modelo de educación al que acceden nuestros chicos, chicas, niños, niñas, pero sobre todo niños y jóvenes. La pornografía es un modelo misógino de tratamiento hacia las mujeres, representa relaciones sexuales completamente violentas, desiguales contra las mujeres y nos encontramos con que la pornografía es casi el único recurso que tienen nuestros chicos para educarse o formarse en materia sexual, en educación sexual. Esto es un problema porque hay estudios ya que vinculan el consumo de pornografía con violencia sexual contra las mujeres y con violencia de género en sus relaciones. Pero también incluso hay estudios que relacionan, Carmen Ruiz Repullo habla de ello en uno de sus estudios, de cómo el incremento del consumo de pornografía hace también que haya una relación con el incremento de chicos jóvenes en el consumo de prostitución. Los chicos que ven pornografía se educan en una forma de mantener relaciones sexuales violentas, que una vez que comparten con sus novias jóvenes o con las chicas jóvenes con las que tienen una relación, ellas no soportan, ellas rechazan y rechazo, cuando los chicos obtienen ese rechazo, lo que hacen muchas veces es recurrir a la prostitución. Por lo tanto, hay relaciones muy violentas y muy destructivas para las mujeres entre la pornografía, la violencia sexual y la prostitución. Y voy acabando. Otro de los retos que es importante tener en cuenta es el de confrontar aquellos discursos que pretenden eliminar el sujeto político del feminismo como las mujeres. Es importante que hagamos también que tengamos un posicionamiento claro sobre la necesidad de defender las mujeres como sujeto político del feminismo. Ya sabéis que es también un debate actual. Hay teorías académicas como la teoría queer que propone sacrificar el sujeto político del feminismo las mujeres, proponiendo otro tipo de sujetos políticos, y yo creo que el PSOE como partido feminista no puede de ninguna manera entrar en este tipo de discursos. Y por último, otro de los retos, y ya con esto acabo, Inés, bueno. Otro de los retos fundamentales que tenemos como movimiento feminista y como feministas del partido es crear genealogía feminista, recuperar por la vida de las mujeres que han abierto camino, establecer cadenas indestructibles entre las distintas generaciones de mujeres. Ayer publicaba yo un tuit de una foto que había subido María Izquierdo Rojo, que fue una diputada constituyente del PSOE, en la que se veía pues muchos compañeros socialistas, desde el presidente del gobierno entonces, Felipe González, a otros compañeros, y se veía a ella sola, a María Izquierdo sola, y me resultaba entrañable recuperarla, porque si hoy estamos en el grupo parlamentario tantas mujeres, es porque mujeres como ella o como Carlota Bustel, en los peores momentos, lo dieron todo para abrir camino. Y yo creo que es importante como reto también propio de las feministas socialistas hacer esa recuperación. Cuando hablamos de recuperación de la memoria, pues de recuperación de nuestra propia memoria feminista, y poner en valor todos los logros y los éxitos de las compañeras, pero además hacerlo eso desde una experiencia afectiva en cuanto también a las relaciones intergeneracionales y cómo
podemos retroalimentarnos entre las distintas generaciones. Y nada más. Yo creo que con esto me he tenido que resumir un montón, pero es verdad muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Tenemos unas cuantas palabras, vamos a ir de 2 compañeros en 2 y les vas contestando, ¿te parece? Vale, estupendo, Inés. Venga, Lourdes y Rubén. Espera que voy a buscar a Lourdes para activar el micro. Ya lo tiene activado, Lourdes. Hola, muy buenas. Muchas gracias, Laura, por tu estupenda intervención. Yo tengo una pregunta y además es una duda y un sentir. Hay una brecha, hay una fractura que se mete en nuestras casas llena de machismo y que está muy oculta, que son los videojuegos. No hay ningún tipo de legislación sobre este tema. Y también hay una formación, sobre todo en los chicos, en los varones, que, por ejemplo, las chicas que juegan a esos videojuegos se ponen nombre de masculino, porque en cuanto es un nombre femenino ya hay una violencia también, es un micromachismo, pero que es muy, muy grande, ¿no? Entonces te quería preguntar si eso... ¿Tenéis pensado o hay algún tipo, que yo sepa no hay ningún tipo de legislación al respecto y me parece muy importante? Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Rubén. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Vale. Gracias. Laura, buenas tardes. Muchísimas gracias por la intervención. Ha sido un verdadero placer escucharte. Bueno, yo soy Rubén Martínez, soy secretario de Igualdad de una comarca de la provincia de Alicante y quería hacerte 2 preguntas. La primera, lo has mencionado tú, la introducción de la perspectiva de género en el ámbito educativo. Yo como universitario y estudiante de doctorado he visto esa necesidad, he defendido siempre la introducción de asignaturas con perspectiva de género o de asignaturas que trabajan la igualdad entre mujeres y hombres en todos los grados. Me gustaría saber de qué manera podemos avanzar en ese aspecto para impulsar esta introducción de la perspectiva de género en las universidades. Y la segunda, ¿crees que esta situación de pandemia y la recuperación económica, social y sanitaria que vamos a tener dentro de muy poco, esperemos, pueda ayudar con una introducción de la perspectiva de género en esta recuperación a que haya un cambio de paradigma en el panorama actual y en nuestra sociedad? Muchas gracias, Laura. Gracias, Rubén. Laura, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Inés. Bueno, gracias a Lourdes y gracias a Rubén por las preguntas. Lourdes, el ámbito de los videojuegos, como dices, tiene un simbolismo súper machista y perpetúa unos roles y estereotipos de género con conductas muy violentas contra las mujeres. Mira, ahí yo creo que fue cuando llegamos al gobierno hace 2 años, cuando gobernamos en solitario, se impulsó por parte del gobierno un estudio que era el libro blanco de los videojuegos, que además lo trabajó, libro blanco de los videojuegos creo que se llamaba, lo trabajó una experta en igualdad que es Sara Mateo y que es feminista. Y le dio una mirada igualitaria al estudio muy, muy interesante, ¿vale? Esa es una de las referencias que yo tengo con el tema. Pero que es verdad, a ver, los videojuegos reproducen actitudes muy, muy violentas. Yo no tengo aquí los datos, pero he leído algunos estudios sobre cuál es el nivel, el número de juegos que contienen violencia, pero además muy dura, muy virulenta, y que además establece una visión muy masculina, muy androcéntrica de todo lo que es el mundo de los videojuegos, que al final es común a un poco a cómo desde la conciencia colectiva seguimos perpetuando pues conductas muy violentas en todo lo que tiene que ver con el audiovisual, pero es verdad que los videojuegos especialmente. En materia legislativa, en cuestiones legislativas, no hay ningún itinerario abierto que yo conozca, Lourdes, pero sí que es verdad
que podemos desde la propia Comisión de Igualdad, y aquí me ofrezco yo a hablar con las compañeras, impulsar alguna iniciativa, por lo menos una proposición no de ley, que es al final un posicionamiento político que pueda pedir que en esta línea se puedan trabajar a nivel legislativo, pues eso, acciones muy concretas, pues para poder desmontar todo el sistema de roles, estereotipos machistas que existen en los videojuegos, pero además la violencia, pues eso que es casi común a la totalidad del mundo de los videojuegos. Y luego lo que tú decías de cómo es el tratamiento a las chicas que juegan, que además de que están invisibilizadas como tal, son minoritarias porque obviamente muchas de ellas incluso se sienten muy incómodas en un mundo tan machista. Yo creo que es una cuestión que sí que es verdad que hay que trabajar, Lourdes, porque al final supone que no se pueda aprovechar un recurso, como puede ser al final el videojuego, un recurso que con unas pautas igualitarias pues puede ser un recurso de ocio normalizado, pero sí que es verdad que al final se convierte pues, en una herramienta de transmisión de violencia que supone un riesgo para los jóvenes, que además se traslada luego a cómo se aprende la violencia y cómo se aprenden las relaciones y exponemos a los jóvenes o se expone a los jóvenes con este tipo de ocio a situaciones pues eso, de mucha vulnerabilidad porque aprenden machismo y aprenden violencia. Así que, Lourdes, yo me ofrezco, ya te digo, a que hablemos y podamos preparar una PNL en este sentido. ¿Vale? Bien, bien. Y luego, Rubén, perspectiva de género en la educación, ¿de qué manera? Yo he pensado siempre, cuando decía el tema de los grados, yo he pensado siempre que había que pensar qué estrategias han sido exitosas en materia educativa para que se produzcan grandes cambios en poco tiempo. Y una de las experiencias que yo he visto que han sido medianamente exitosas para producir cambios a corto plazo han sido cómo se han incorporado competencias idiomáticas en muchos de los graduados y graduadas universitarias porque se exigía de manera obligatoria que para que se estuviese el grado de un universitario o universitaria tenían que tener el B1 de uno de los idiomas. Entonces, de que no hubiese ninguna exigencia a que fuese obligatorio que tuvieran el B1, hubo de alguna manera una pequeña revolución para que muchos estudiantes tuviesen que ponerse las pilas en los temas, en las competencias idiomáticas y hubo una transformación importante y muchas chicas y chicos cuando terminan el grado saben algo más de idiomas que sabían hace unos años por esa exigencia, es decir, porque le han pedido obligatoriamente que tengan el B1. Yo lo compartía con muchas compañeras. Igual tenemos que pedirle un B1 de igualdad entre mujeres y hombres a todos los graduados. Igual tenemos que pedir de manera obligatoria que haya competencia en materia igualitaria a todas las personas que después de su formación universitaria o van a dar clases o van a tener una profesión en relación con la sociedad que puede exponer a situaciones de desigualdad. Yo creo que la asignatura de Educación para la Ciudadanía fue un buen hito y se tradujo en resultados exitosos. Siempre que se incorporan asignaturas específicas que trabajan la igualdad entre mujeres y hombres y la prevención de violencia, se crean espacios imprescindibles para que los chicos y las chicas tengan al menos la experiencia de poder aprender relaciones igualitarias. Por lo tanto, hay que recuperar la ley de educación recupera en parte esa esencia, ya la habéis visto, pero yo creo que tenemos que dar un paso más allá incluso en el tema de posgrado e incorporar de manera obligatoria contenidos en materia de igualdad entre mujeres y hombres y prevención de la violencia para que todos los profesionales que puedan salir de la universidad tengan conocimientos básicos al menos en promoción de la igualdad y prevención de la violencia. Y luego, en Andalucía existía, cuando gobernábamos nosotros, una red muy importante de responsables de coeducación en todos los centros educativos
que, hombre, siempre ha dependido de la predisposición también de los profesionales, pero sí que tenían un programa que venía protocolarizado por la Junta y que sí que era muy interesante, porque en todos los centros había responsables de coeducación que tenían como encargo implementar educación igualitaria en todos los niveles educativos dentro de los centros. Yo creo que esas son las estrategias. La estrategia es incorporar contenido. La predisposición de los profesionales luego también es importante, pero la única garantía que tú tienes de que puedan interiorizar al menos los contenidos y que haya una red profesional de personas cualificadas en materia de igualdad es incorporarla en los currículos, y eso es fundamental. Y luego, Rubén, decías tú la reconstrucción con mirada igualitaria. Durante este verano hemos tenido una serie de reuniones con expertos y expertas, y una de las reuniones que tuvimos fue con Miguel Lorente. Y Miguel Lorente nos decía una cosa que a mí me gustó mucho, Rubén, y es que a él el nombre reconstrucción no le gustaba mucho, porque reconstrucción es como construir otra vez algo que ya teníamos. Y él decía que por qué no aprovechábamos para renovar y hacer una renovación también en los cimientos desiguales que sustratan pues, las realidades que vivimos las mujeres, y que igual era un buen momento, si había que repensarlo todo, pues de hacer de este momento un momento de renovación y edificar sobre mimbres más igualitarios. Yo creo que es una buena oportunidad, ya que partimos de una situación de partida difícil y dura, pues edificar y que la toma de decisiones en las instituciones tengan perspectiva de género y tengan mirada feminista. Porque si hay que volver a construir, aprovechemos la situación para construir de otra manera. Y construir de otra manera en situaciones como esta es posible. Gracias, Laura. Elena y Alfonso. Elena, ¿dónde está Elena? Que no te veo. Espera. Elena de León. Elena de León. Hola, Elena. Ahora sí. Oye, gracias por la charla, invitarme. Bueno, pues, a ver, la pregunta. Yo sabes que soy la secretaria de Igualdad de la Agrupación Socialista de Chamberí y, bueno, pues una de las organizadoras del 7N y del 8M, las huelgas feministas de estas... Bueno, ya acabaron en el 19, porque es que la verdad es que este año nos ha partido todo por la mitad. Nos queda muy poquito tiempo, Elena, perdona. Hay dos temas en la agenda del movimiento feminista ahora. Una es la ley abolicionista y otra es la que estoy llevando yo, que es la ley de igualdad de diversidad familiar, que parece que es de Podemos y del Ministerio de tal, pero que no, que es una ley que pues como que revuelve todo la familia, el derecho de familia, que es un pilar del patriarcado. Parece que no se entiende bien. Entonces, bueno, pues la pregunta del millón. Ahora hablando, la hemos metido el día 28 de octubre a los grupos parlamentarios el borrador. Los únicos que nos ha contestado y nos ha recibido es el grupo parlamentario de Ciudadanos. Yo pienso que debería estar dentro de la agenda del grupo parlamentario, de la Comisión de Igualdad y en concreto dentro del grupo parlamentario socialista. ¿Habría alguna forma de que pudieras recibirnos a una representación del movimiento feminista para que te explicáramos el borrador y a ver si hay posibilidad de hacer algo que no fuera solo en la Comisión de Derechos Sociales, sino en la Comisión de Igualdad? ¿Me podrías dar una fecha? Elena, cuando se acabe esto, yo te doy la fecha. Vamos, no te importa que se acabe, nos quedamos tú y yo y cerramos la agenda. Sería muy largo explicar en qué consiste la propuesta de ley, ¿sabes? Vale. No te preocupes, Elena. Vale. Eso no es ningún problema. Yo ahora te doy mi número de teléfono y cerramos reunión. Eso no es ningún problema. Nosotras recibimos, cuando además se han dirigido directamente a mí, hemos recibido a todas las entidades que se han puesto en contacto conmigo personalmente, y si es a través del grupo, pues igual o ha recibido otra comisión o no sé por qué nos habrá cerrado. Pero ya te digo, Elena, no te oigo, Elena.
No se la oye, A efectivamente. ver, pues porque esta plataforma que es reciente, que ya la hemos bautizado, es la plataforma diversas familias, iguales derechos, ¿sabes? Entonces, a lo mejor te ha llegado como la plataforma 7N o como la FEDAW o tal, pero somos las mismas, vamos, que somos las mismas. Recíbenos, así, ya... Elena, que las peticiones del artista, que somos 23, reina, que ya te ha contestado. No te preocupes, Elena, que yo te doy ahora... Alfonso se va a enfadar. Alfonso y Cristina y Pilar, y yo creo que cerramos con ellos 4. Buenas tardes. A ver, ¿qué hay de lo mío? Buenas tardes. ¿Quién habla? ¿Qué hay de lo mío? Buenas tardes, Laura. Hola, Muchas gracias por tu magnífica intervención. Yo creo que tendríamos que hacer un taller o un seminario, no sé cómo se llamaría ahora, para hablar de todas estas cosas, porque no hemos terminado de salir de la violencia de género o terrorismo machista y yo me encuentro con términos que no acierto ni a entender ni sé de qué va. Por ejemplo, la teoría Kerr, espera que lo tengo aquí apuntado, la ley trans, y a ver, otra cosa que habías hablado, bueno, de la maternidad subrogada sí has hablado, y de la ley también yo creo que has dicho algo, porque igual es que no sé cómo se pronuncia, pero la ley trans, es que yo ya me pierdo con tantas cosas de estas, y cuál es la postura del partido en todas estas cuestiones. He oído que estamos en contra de la maternidad subrogada, y me ha parecido decir también de la teoría queer, o como se diga, y no sé qué opinas de la ley trans. Nada más, muchas gracias. Gracias, Alfonso. Cristina Valera y Pilar. A ver si veo a Cristina. Aquí. Vale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta conferencia y por la invitación, porque yo pertenezco a otra agrupación, pero me he colado así por alguna esquinita, gracias a Estefanía. Yo tengo el placer que llevo un fin de semana trabajando temas feministas con grandes amigas y voy a quedarme con tu frase que me ha encantado cuando has dicho que el conocimiento feminista se va frente a la opinión machista. Me parece que es tremendo, porque es verdad que siempre estamos hablando tenemos que enfrentar a la vehemencia de los discursos del machismo. En ese sentido, también me gustaría dejar una frase que decía este fin de semana Isabel Mastrado Doménico, que es que el feminismo trabajamos desde el sentido común. Y creo que es magnífico tenerlo en cuenta porque es verdad, porque lo que estamos intentando es buscar una situación de igualdad y evitar, y uno de los temas que habría que analizar mucho es que nos meten en los ismos violentos, es decir, debemos salir de ese camino de la estructura de que nos miran como un movimiento que tiende a revolver en vez de a participar, y que tendríamos que trabajar un poco más en esa imagen. Es verdad que es necesaria mucha educación, me parece fantástico el B1 que propones, especialmente, yo trabajo en la administración, especialmente en ámbito de administración, y muchas veces no te das cuenta la falta de transversalidad que tienes que tener cuando tienes que afrontar unas nuevas ayudas, unas nuevas estructuras, y es necesario y sería fundamental pedir ese B1 de feminismo, no de feminismo, sino de igualdad, porque es que no solamente va a ser un camino del feminismo, sino es un camino para todos y una mejora. Y lo que sí me gustaría es que dieras alguna pincelada sobre la nueva ley de educación en relación con este tema, que sé que tiene algunos puntos importantes. Gracias. Gracias, Cristina. Pilar. Pilar. ¿Soy yo? Sí, eres tú. Soy Pilar Carpio. Buenas tardes y muchas gracias a Laura por la diserción tan compleja que ha tenido que en poco tiempo desarrollar. Mira, yo vivo en el Parque del Oeste, donde me encuentro muchos problemas. Ella ha hablado sobre la prostitución. Yo estoy desde hace muchos años sobre el tema de los trans que se ponen en lo que es la avenida de Camões. Yo hablo mucho con ellos, llevo muchos años hablando, conocí a la tal Veneno, así tal y tal. Yo hablo con ellos y ellos pues quieren salir de esa problemática,
pero se encuentran que tienen desigualdades entre el reconocimiento y la valoración como personas humanas que son. Y entonces, si hay algo realmente que se pueda llevar seriamente para que estas personas se puedan, ellas se quieren incluir en personas, como les llaman, que son anormales, cuando yo hablo con ellas y son normales. Y quisiera, si hay algo seriamente sobre ellas, porque es muy serio su problemática y muy... Esta mañana pusieron un monumento en la esquina de Veneno a la que yo conocí y le digo, oye, ¿por qué quitas las flores en el homenaje tal? Dice, porque no lo ha mandado el ayuntamiento. Claro, allí yo hablaba con gente joven que no sabían, solamente decían, no, es una tal. Y digo, no, esta persona no era eso. Hay una desinformación muy poco extensa de la problemática de estas personas, a las que yo llevo muchos años preocupada. Gracias, Pilar. Está, un segundito, Inés, está la compañera Yolanda, que no sé si quiere intervenir y cerramos con ella. ¿No? Yolanda. Está sin micro. Espera. A ver, lo que es evidente es que Kiko está bastante enfadado contigo. Yolanda. No te oímos. Ahora. Que estaba silenciada, estaba buscando. No, que me parece absurdo que estemos debatiendo unas mujeres qué derechos tienen que tener otro grupo de mujeres. O sea, me parece completamente absurdo que un grupo que supuestamente estamos luchando por los derechos no queramos garantizar los derechos humanos básicos a otras personas. Simplemente. Gracias, Yolanda. Laura. Todo gracias tuyo. A todos. No, todo tuyo. Qué horror. Si no he apuntado mal, tengo pendiente, bueno, a Rocío, perdón, a Elena, que ya Elena, Alfonso, que quedamos en vernos, Alfonso, Cristina, Pilar y Yolanda, ¿verdad? Sí. Venga, estupendo. Sí. Bueno, Alfonso, has dicho una cosa que es muy importante y es que estamos aprendiendo términos nuevos y es que es verdad que en el recorrido que vamos haciendo de reconocimiento y teniendo más conocimiento sobre determinados fenómenos como es la violencia machista o como es la desigualdad estructural que sufrimos las mujeres, vamos haciendo también análisis de cómo hemos ido utilizando o empleando determinados términos y nos damos cuenta que igual algunos términos de los que hemos utilizado pues tenían ciertas trampas, ¿no? Y es una de las cuestiones que ha pasado con el tema del género, ¿no? Nuria Varela dice en su libro, La cuarta ola, Feminismo 4.0, que el concepto género ha muerto de éxito. ¿Por qué? Porque se ha utilizado con muchas connotaciones muy diferentes. Entonces, cuando nosotros las feministas hablamos de género y hemos utilizado la categoría género, es como una categoría de análisis. Una categoría de análisis porque lo que supone el género es la construcción sociocultural machista, que contiene además roles y estereotipos de género, que son las herramientas que perpetúan la desigualdad. Y el género, uno de los objetivos del feminismo siempre ha sido abolir esa construcción sociocultural, es decir, para el objetivo de las feministas es abolir el patriarcado y abolir el género como concepto que perpetúa la desigualdad. Entonces, ¿qué ocurre? Que es verdad que hemos utilizado el género con acepciones tan diferentes que no hemos dado cuenta que ha llegado un momento en el que el género como concepto ha llegado a situaciones contradictorias y tramposas de alguna manera. Por lo tanto, esto de ser feminista requiere estar analizando contextualmente de manera muy comprometida, de manera continua. Y bueno, utilizamos el concepto género para hablar de violencia de género y sin embargo hoy, por ejemplo, nos damos cuenta que igual violencia contra las mujeres o violencia machista
hace de manera más acertada alusión a la propia realidad que sostiene la violencia, que es el machismo y quienes somos objeto de la violencia, que somos las mujeres, ¿no? Por lo tanto, igual que el que sabe de urbanismo tiene que estudiar muy bien los conceptos relacionados con el urbanismo, saber de igualdad también requiere profesionalización y especialización. No cualquiera sabe de igualdad. Por lo tanto, Alfonso, hay que seguir estudiando en ese sentido y hay que seguir, tenemos todas que seguir leyendo mucho para seguir profundizando en materia feminista. Y decías que hay algunos términos que no entiendes. Bueno, hay ahora unos debates, algunos muy académicos, pero con repercusiones políticas y sociales, como es el tema de la teoría queer, que yo no voy a entrar ahora a explicar la teoría queer, pero bueno, la teoría queer es una teoría académica que una de las cosas que defiende, y te lo voy a resumir mucho, es la propia categoría género como fórmula de identidad, y ahí es donde se contrapone con la reivindicación feminista de siempre. Si la reivindicación feminista ha sido que tenemos que abolir el género como constructo sociocultural machista, no podemos convertirlo en identitario si es un constructo que tiene esas connotaciones, ¿no? Por lo tanto, ahí se enfrentan posicionamientos importantes. Nosotras, las feministas del PSOE, no compartimos, compañero Alfonso, nada con la teoría queer. Nada. Porque la teoría feminista es una teoría política, pero no es una teoría de la identidad. Ser mujeres no es algo identitario. La experiencia común, la única experiencia común que tenemos todas las mujeres no es de identidad, es de opresión. Todas sufrimos la opresión de vivir en una sociedad que nos trata de manera desigual estructuralmente. Por lo tanto, nosotros no compartimos nada con la teoría queer, porque además la teoría queer propone sacrificar, además del sujeto político, las mujeres para el feminismo, una categoría que para nosotras es fundamental, que es la categoría sexo. Que la categoría sexo es la que nos permite a nosotras medir las desigualdades. Llevamos años pidiendo que las estadísticas se desagreguen por sexo para saber qué paro tenemos, para saber cómo sufrimos la violencia, para saber cuáles son las desproporciones que hay de paridad o de presencia en los distintos estamentos, pues no sé, de la administración. Llevamos años pidiendo la desagregación para tener los datos que avalen esto que decimos que es la desigualdad estructural que sufrimos las mujeres. Por lo tanto, no podemos compartir con la teoría queer eso que plantea de sacrificar el sexo. Y luego, no a los vientres de alquiler, Alfonso, eso te ha quedado claro, ¿no? Nosotros no la llamamos gestación subrogada, para nosotros ese es el nombre que han utilizado para lavarle la cara al alquiler de vientre o a los vientres de alquiler. El alquiler de vientres o los vientres de alquiler es una forma de mercantilización de los cuerpos de las mujeres. Ni los cuerpos de las mujeres ni parte de ellos están en venta, ni somos cosas, somos seres humanos y por lo tanto no le vamos a dar al neoliberalismo ni media de nosotras porque no estamos en venta, ni a través de la prostitución ni a través de los vientres de alquiler. Sigo. Cristina, qué bonito esto del feminismo, trabaja desde el sentido común. Sí, me ha gustado mucho, qué bien, ¿ves? Esto me lo llevo yo apuntado de ese fin de semana tuyo de trabajo feminista. Es una frase de Isabel Mastrodoménico. Pues me la apunto, yo a Isabel la sigo mucho en redes, he ido a algunas charlas suyas también, me gusta mucho, así que me la apunto. Y lo que decía de que hay que seguir trabajando la promoción de la igualdad, es verdad que hemos invertido muchos recursos y tenemos que seguir invirtiendo en violencia, en proteger a las mujeres, en crear un sistema de atención, pero no podemos descuidar la promoción de la igualdad porque en realidad la única, esto también lo dice Nuria Varela, la única vacuna contra la violencia es la educación en igualdad.
Por lo tanto, tenemos que invertir muchos recursos también en promoción de la igualdad y en educación en igualdad entre mujeres y hombres. Una de las cuestiones que además, compartiendo opiniones con compañeras que están implementando el pacto, nos decían, era que en el pacto, que el pacto de Estado es pacto de Estado contra la violencia de género, pero hay quien proponía, como Miguel Lorente, que también lo decía, que tenía que haber sido un pacto de Estado contra el machismo, porque al final contra quienes es con todo el sistema que perpetúa la violencia, que era contra el machismo. Lo que decía es que si tenía alguna carencia el pacto, tenía que ver con justo eso, en que no había muchas medidas de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. Había muchas de prevención de la violencia, pero pocas de promoción de la igualdad. Y yo creo que no podemos de ninguna manera abandonar la educación en igualdad y la promoción de la igualdad, Cristina, y en eso comparto contigo el tema. A ver, Pilar, fíjate, yo comparto contigo, Pilar, que obviamente las personas transexuales sufren situaciones de violencia brutales. Y yo creo que tenemos que impulsar medidas para afrontar esta realidad. No es admisible los niveles de violencia, de discriminación laboral, de discriminación a todos los sentidos que sufren las mujeres transexuales. Y en relación con la prostitución, como tú decías, Pilar, yo creo que la mejor noticia para las personas transexuales, pero para todas las mujeres en su conjunto, mujeres transexuales y mujeres en su conjunto, todas mujeres, la mejor es la abolición de la prostitución. Con la abolición de la prostitución quedan protegidas todas. Quedan protegidas todas. Y Yolanda, creo que te contesto con esto también, ¿no? Porque al final es un poco lo que tenemos que compartir. Yo creo que tenemos que hacer políticas respetuosas con los derechos humanos en su conjunto, por supuesto que sí, y tenemos que hacer políticas que hagan que la gente viva sin sufrir violencia. Y en eso vamos a estar comprometidas todos y todas. Yo creo que ningún socialista o ninguna socialista está en otra línea que no sea esa. Pues ha sido un placer, Laura. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espléndida charla. Y paso la palabra a Fanny. Pues muchas gracias, amiga. Ha sido un placer y yo creo que ha sido una inauguración de nuestra semana del 25 de noviembre espléndida. Empezaba yo diciendo que este camino de la lucha por la igualdad no ha sido un camino largo y desde luego no ha sido un camino fácil, y en ese sentido yo quería rescatar un poco con lo que decía Yolanda, que es un camino en el que yo creo que desde luego ninguna mujer sobra. Me parece especialmente importante la claridad con la que de tu intervención, Laura, porque al final cuando las cosas están convulsas y empezamos a oír otra vez que si somos iguales, que si no sé qué, yo creo que al final si hay algo que demuestra la diferencia de cómo somos son precisamente las políticas de igualdad, es la intensidad con la que sientes y defiendes la igualdad lo que marca la diferencia entre unos partidos y otros, y lo que claramente demuestra lo que tú decías, que todas las leyes feministas de este país tienen sello socialista y es una cosa que hay que reivindicar. Así que muchísimas gracias a todos. Laura, tienes aquí no solo tu casa, tienes aquí todo un batallón de cómplices. Muchísimas gracias, ha sido de verdad que un placer. Como decías al principio, esto es casi un encuentro de ocio, ¿no? Casi como en un bar con compañeros y compañeras. Ahora nos falta la cerveza o la Coca-Cola, sí. Pero por todo lo demás lo tiene todo. Me he sentido como en casa, de verdad que sí, Fanny. Muchísimas gracias. Muchas gracias.